Radio María de los Estados Unidos de Norteamérica. Bienvenidos a su programa Voces Católicas al Aire, que se transmite por Radio María todos los domingos a las 7 de la noche. Mi nombre es Luis Salas y como siempre les da las gracias por darnos esta oportunidad de entrar en sus corazones. Y bueno, como siempre tenemos invitados muy especiales y en esta oportunidad ya la están viendo aquí a mi derecha, la hermana Mónica García, que ya estuvo con nosotros, es más, era conductora de un programa hace ya como 5 años atrás, en Radio María, precisamente aquí en el área metropolitana de Washington, D.C. En ese tiempo no había, digamos, el YouTube, o no había esta forma de poder conocerla personalmente a través de la pantalla, solamente la escuchábamos. Esta oportunidad vamos a tener la oportunidad de escucharla y también verla. ¿No es así? Bienvenida, hermana. Muchísimas gracias por su invitación, muchísimas gracias a los oyentes. Sí, mi nombre, como dijo ya don Luis, es Mónica García, soy colombiana. Estoy aquí en los Estados Unidos hace más o menos unos 18 años, en el área metropolitana de Washington, D.C., unos 11 años más o menos, trabajando siempre por el reino de Dios. Y vengo de Colombia. Antes de llegar a antes de llegar aquí a los Estados Unidos, estuve viviendo en el sur de Corea, también misionando allá con nuestras hermanas, con la gente, evangelizando en el nombre del Señor a la gente asiática, y luego aquí en los Estados Unidos, que he disfrutado inmensamente. Entonces, mis padres están en Colombia, aún allá viven ambos. Tengo 7 hermanos, somos de una familia muy, muy grande, como se tenía antiguamente. Claro. Ahorita es uno. Es muy raro ver familias grandes. Muy grandes, sí, pero 7 hermanos y pues la única religiosa soy yo. Mi madre era una mujer, o es una mujer muy católica, muy entregada al catolicismo. Mi padre lo regular. En nuestras culturas, usualmente la madre jala más a los hijos hacia el Señor. Pero bueno, igual, en una familia católica, estudié con las hermanas dominicas de la Presentación, a la cual pertenezco. Soy hermana dominica de la Presentación, y conocí a las hermanas desde muy pequeña, desde muy joven. Sin embargo, desde la juventud o en la niñez no tuve como ese descubrimiento de mi vocación, ¿verdad? Uno usualmente sueña con ser muchas cosas, con estudiar en una buena universidad. Pero bueno, cuando ya llegó la etapa de mi juventud, ya en los teens, en los 13, en los 14 años, ya sentía una inquietud. La inquietud, y fue una compañera de clase que me invitó un día, vamos a un retiro. Yo estoy conversando con las hermanas. Bueno, le dije, tal vez te acompaño. Pero bueno, al fin me decidí, fuimos al retiro, quedé bastante tocada en el sentido de cómo gasto mi vida frente a qué hago, frente a esas expectativas que uno tiene cuando está joven, ¿no? ¿Cómo puedo darle mi vida al servicio de otros, que lo que yo estudie, que lo que yo sea como para darle a los demás? Entonces ahí fue entrándome mi inquietud, y comencé a visitar a las hermanas. Le pedí secretamente a ellas que me permitieran conocer la congregación un poco más, porque aunque había estudiado con ellas y me daban clase en el colegio, pues conocer la rutina de ellas y eso es completamente diferente. Me dieron la oportunidad de ir 2 semanas a estar con ellas, y de ver pues la rutina que tienen, cómo rezaban, lo que hacían. Bueno, eso me convenció un poco más. Secretamente, ¿por qué razón? Porque tal vez dentro de su entorno no le daban
ese apoyo? ¿No? Sí, aunque mi madre ha sido muy católica, pero no contemplaban el hecho de la vida religiosa. Ah, ok. Les parecía un poquito como que raro. Sí, es decir, no habíamos tenido en nuestras familias o en nuestros conocidos una persona que fuera religiosa. Conocíamos las hermanas, pero usualmente las hermanas que estaban en la escuela eran de la parte interior de Colombia. Claro. Y en esa parte se dan muchas vocaciones. Nosotros somos de la parte costera, de la parte norte de Colombia. Entonces, allí la cosa es como un poquito, tenemos fe, pero para entregarle un hijo ya a Dios de esta manera es un poquito complicado. Sin decirle nada a mis padres, pues contacté a las hermanas, le dije que las hermanas nos habían invitado a unos retiros a los que ya estábamos casi para salir, y bueno, entonces tuve esa experiencia que me llenó mucho, me dio como más convicción, y luego mi compañera Clarisa y yo seguimos con el proceso de responder a lo que sentíamos como llamado, y escribimos nuestra carta. Nos respondieron la superiora general nos informó que nos aceptaban en la congregación, que teníamos las puertas abiertas, todo esto se... ¿Y esto a la edad de los 13, 14 dijo? Cuando comencé con el proceso seriamente, tenía 15 años. Ya tenía 15 años. Sí, entonces terminé, en Colombia no hacemos 12 años, tenemos 11. 11 entonces, grados. 11 grados, y ya luego el 12 lo comenzamos en el college. Okay. Es decir, ya como preparatoria. Exactamente. Entonces, ya estaba casi para comenzar el 11 grado, y bueno, ya comencé todo el proceso con las hermanas, que es un poquito largo, sin decirle nada a mis padres. Ya cuando tenía todo listo, don Luis, dije, bueno, ahora sí es el momento. Bueno, digamos, es una cajita de sorpresas aquí cada episodio de su vida, y creo que nos va a contar también más o menos cómo fue ese momento tan especial, y también un poquito de, digamos, de dudas, no en el sentido de uno, de la decisión, sino de cómo llegar a los familiares, tal vez cómo convencerlos a que acepten esta realidad, ¿no? De repente tuvo también ese momento de dilema, digamos. Pero bueno, como paréntesis, quiero describir más o menos dónde estamos, porque seguramente se estarán preguntando hoy qué lugar tan, digamos, tan acogedor, y la bulla también que se escucha un poquito por ahí. Pues estamos en la Basílica de Nuestra Señora, en Washington DC, de la Inmaculada Concepción, en Washington DC. Es el lugar favorito de nuestra hermana Mónica García, que también viene a ser mi lugar favorito, uno de mis lugares favoritos aquí. Entonces, muchísimas gracias, hermana, por esa disponibilidad, y también de haber escogido este lugar tan hermoso. Y bueno, pues quería darle también digamos, esa noticia, ¿no? Esa buena noticia a la audiencia de que estamos en un lugar muy especial, muy bendecidos. Sí, este lugar es precioso. Las personas que no han tenido la posibilidad de venir y visitarlo, es un lugar exclusivamente de nuestra Madre, en todas las advocaciones que existen, y es precioso, es un lugar acogedor. Hay varias capillitas alrededor de la digamos, el templo en sí, ¿no? De la basílica. De la basílica. Sí, entonces, bueno, quería dar ese paréntesis para que ustedes más o menos sepan dónde estamos. Así es que, hermana Mónica, entonces cuéntanos así, ¿cómo fue ese momento de ya decirles a los suyos que llegó la hora y esta es la noticia que les tengo que dar? Sí, bueno, ya habíamos organizado graduación, y lo que es, los padres comienzan a preguntar qué universidad vas, que yo hice todo igualmente para la universidad. Le había pedido a ellos que me dejaran por lo menos un semestre, porque tenía la edad de 17 años. Todavía no había cumplido los 18 años. Le dije a mis padres, tal vez un semestre,
estar en casa y luego comenzar más adelante, porque ya sabía pues que ya tenía este proceso y aún no les había dicho nada. Eso es una cuestión a la edad de 17 años. En esa época era muy distinta a la época de hoy. Uno dependía muchísimo de los padres, uno era muy inocente en muchas cosas, no teníamos la vida pública que los jóvenes tienen hoy, por decirlo así, que son más para salir y tener ya su vida propia a una vez. Explorar el mundo de la manera más, digamos, libre. Libre, hoy se da un poco más de eso. Nosotros a esta época éramos más dependientes de los padres y muy obedientes, entonces el miedo de decirle a los papás. Pero sí les comuniqué a mis padres. Fue un choque muy duro, un impacto muy duro para ellos. Mi padre intentó oponerse, a mi madre un poco igual, y le daba un poco de satisfacción que no era solamente yo, sino que también era otra compañera que se iba a ir. Y llegó el día en que teníamos que salir, llegamos, mi madre me acompañó, mi padre dijo que no era capaz, por el sentido igual que había antes. El convento era para uno encerrarse toda la vida contemplativa, pero la vida activa no es así, ¿verdad? Pero ellos tenían tal vez esa imagen. Entonces ya mi madre me acompañó y allí en el momento de salir nos enteramos que mi compañera había decidido en último momento a no irse, a no responderle al Señor. Entonces yo dije, yo sigo, me voy. Una de las hermanas dijo, entonces si no viaja ella, no puedes viajar sola. Consiguieron tiquete inmediatamente, le dijeron a mi mamá, no la vamos a dejar sola, vamos, nosotros la llevamos. Y bueno, una de las hermanas se vino conmigo hasta llegar. Viajamos de la ciudad de Barranquilla a la ciudad de Medellín, que más o menos es un poco distanciado entre la parte norte y la parte central de Colombia. Y allí comenzó mi proceso, que es un proceso ya de uno conocer realmente al Señor. Porque aunque uno siente el llamado, aunque uno siente en el corazón que Dios le está hablando, que se comunica, pero ya está de lleno con el Señor, en su presencia, estudiando la palabra, haciendo una disciplina de oración todos los días, entregándole la mañana, la tarde, la noche, uno crece tanto en el amor como en el conocimiento, como en la respuesta al Señor. Entonces uno siente que el mundo se va abriendo en conocimiento, en relación con Dios. Creo que es lo que nos hace falta a muchos de los cristianos, los católicos, tener esa relación tan íntima con el Señor en el día a día, ponerle a Él esa cita constante en la mañana, en la tarde, aunque vivamos en casa, aunque estemos casados, aunque tengamos nuestro trabajo, sacarle 5 minuticos en esa rutina buena, disciplina buena que es, Señor, estos 5 minutos ya sabes que son para ti. Y cuando lo hacemos constantemente, esos 5 minutos uno los quiere, uno los pide, ya se va acostumbrando el cuerpo, el espíritu, el alma, el corazón. Entonces se crece mucho en ese sentido para allá. Entonces es un proceso, o aquellas personas que no están familiarizadas con la vida religiosa, entonces nosotros comenzamos un proceso de postulantado, que son usualmente entre 1 a 2 años, de acuerdo a lo que uno necesite. Luego se necesita, ya se hace un paso al noviciado. Las órdenes o las congregaciones religiosas que usan hábito, entonces ese es el momento en que recibimos nuestro hábito. Ya nos visten como novicias y aún no vestimos lo que es el velo y el hábito principal, pero ya nos visten de una manera religiosa, ya nos cubren el cabello
como símbolo de pertenencia a Dios, de que vamos haciendo un proceso de cambio, de dejar lo que tenemos allá en el mundo para nosotras consagrarnos al Señor. Entonces, bueno, hermana Mónica García, vamos a entrar a una pequeña pausa para luego entrar a la segunda parte de este programa, donde pues tenemos ese honor de contar con usted y contarnos también su experiencia de fe en este proceso de atender al llamado al Señor y estando ya más cerca en los caminos para luego pues es decir, preparándose para luego consagrarse finalmente, ¿verdad? Entonces estamos en el programa Voces Católicas al Aire de Radio María. Regresamos después de esta pausa. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a esta segunda parte de su programa Voces Católicas al Aire de Radio María. Estamos aquí con la hermana Mónica García, que nos está brindando esta oportunidad de contarnos su experiencia de fe. Y bueno, pasemos ahora a algo también muy especial, el momento de la consagración. Pero antes que nada, una vez más, hermana Mónica, muchas gracias por estar con nosotros en Radio María. Nos sentimos muy contentos de tenerlo otra vez. Muchas gracias, don Luis, a usted por invitarnos y a todos los oyentes, a todas las personas que nos están escuchando, que están con nosotros en Radio María. Gracias por acompañarnos, por seguirnos, por esa audiencia que es importante para nosotros, pero es igual importante para ustedes. Entonces, gracias por acompañarnos en el día de hoy. Muchísimas gracias. A usted. Bueno, ahora sí me acuerdo el nombre del programa, Abriendo tu corazón a Jesús y María. Ese era el programa que la hermana tenía en Radio María, Washington. Sí, claro que sí. Así que, bueno, hermana, llegamos al momento entonces de la consagración. Cuéntenos un poquito así cómo sucedió esto. Obviamente que su corazón estaba latiendo de una manera tan especial, rodeado de sus seres queridos también. Sí, bueno, pues es un momento muy especial en la consagración, cuando uno se prepara esa consagración. Es un momento muy especial en donde ya se van cerrando los caminos y uno va viendo, bueno, ya estoy preparada. Comenzamos un grupo grande, algunas en el camino van reflexionando y diciendo, no, la vida religiosa no es para mí, prefiero otra cosa. Entonces ya llegó el momento en que 10 de las que habíamos comenzado le dijimos sí al Señor. Entonces nos dan la posibilidad de ir con nuestras familias, estar unos días con ellos y luego regresar ya a un retiro espiritual para la consagración más cercana. Entonces mis padres vinieron, nosotros tuvimos en ese momento una prueba de familia muy grande, 8 días antes de mi consagración, y fue la pérdida de un hermano que murió en un accidente automovilístico, y pues estábamos con esa pena la familia, pero mi padre y mi madre ahí estuvieron presentes. Ellos, después de tanto luchar, pues todo lo contrario, hoy en mi padre y mi madre creo que los que tienen esa vocación más que yo, porque están siempre atentos a que yo esté bien en esa espiritualidad y que esté haciendo las cosas y mi entrega sea una entrega total al Señor. Y se dieron las cosas de ese momento tan hermoso en donde vivimos. Nuestra consagración religiosa es un poco diferente a la consagración o a la ordenación de los sacerdotes, ¿verdad? Pero igualmente somos consagradas delante del Señor y damos nuestros votos a nuestra superiora general,
es la que nos da la que nos recibe en ese momento a nuestros votos. Se hicieron los votos y aquí estoy. Después ya tengo 32, ya hasta se me olvidó la cuenta, desde el momento en que entré hasta este momento. Pero bueno, el Señor sigue llamando y es igual, yo siempre lo comparo igual a un matrimonio, a una pareja que necesitamos renovar cada día ese amor por el Señor. El Señor tiene ese amor por nosotros, pero necesitamos renovar esa consagración día a día, no podemos cansarnos de eso. Es un sacramento que hay que mantener, al igual que el sacramento del matrimonio, al igual que el sacramento de la ordenación sacerdotal. Hermana, para mantenernos en ese fuego del amor y obviamente esa constante conversión también, en un caso, por ejemplo, de renovarse cada vez más en su vocación, ¿usted piensa que tener esperanza en la misericordia de Dios es tan fundamental en todo este proceso? Muy fundamental, muy fundamental. Recuerden que Dios nos dio a 3 dones, podríamos decir, virtudes, que es la fe, y una de ellas es la esperanza, la otra es el amor, y en ella permanecemos. Y dicen que aunque todo se acabe, la fe, la esperanza y el amor es lo único que prevalece. Entonces, si esa esperanza en nuestra vida está encendida cada día, pues nuestra vida no desfallece. Puede ser probada, pero no desfallece, porque la esperanza es lo que le da la vida a esa velita. Yo la comparo, yo la esperanza la veo como esa vela encendida que todos los días hay en nuestra vida, que está encendida allí, quemándose por el Señor. Entonces, cuando hay esperanza en nuestra vida, lo hay todo. Hay motivación en las dificultades, hay esperanza para seguir en el futuro, para seguir luchando, para seguir viviendo, para seguir buscando esa experiencia de Dios. La esperanza es fundamental en nuestra fe. Yo pienso que sin ella son como 3 pilares, ¿verdad? Si una de ellas falta, la casa se cae, parte de la casa se cae. Entonces hay 2 que la están sosteniendo, que es la fe y el amor, pero una va alimentando a la otra. Y se dice, la esperanza es lo último que perdemos. Si se pierde la esperanza, se pierde todo. Y hoy en día especialmente, el mundo necesita esperanza, porque hoy vivimos en un mundo desesperanzado, señor Luis. Los jóvenes han perdido esa esperanza de la alegría, de la entrega, de buscar al Señor, de vivir en Él, de alimentarse de Él a través de la palabra, de las acciones, a través de la gente. Hemos buscado como que esa llama de nuestra vida a través de muchas otras cosas, y se nos olvida que es Dios el autor de la esperanza. Es Dios quien alimenta y le da la vida a esa llamita que está allí constantemente. Entonces, hermanos y hermanas, busquemos siempre que Dios nos llene de la esperanza viva que habita en nosotros, porque esa es una cosa, la esperanza habita en nosotros. A veces la ahogamos con tantas cosas, pero ella habita en nosotros. Dios la ha puesto en nosotros. Desde nuestro nacimiento, desde nuestra creación, está en nosotros, vive en nosotros, como una virtud principal, como un don cardinal. Las virtudes cardinales, ¿se acuerdan? Y cardinales porque son esenciales, porque necesitamos vivir en ellas y porque necesitamos tenerlas. Entonces es muy importante. Hermana, usted mencionó sobre la juventud, y es tan importante que ellos entiendan también ese valor, esa virtud de la esperanza. Pero desafortunadamente digamos, esta esencia que debería fundarse en nuestros hogares, en la sociedad, se pierde con
las gratificaciones inmediatas, ¿no? Yo quiero esto y lo quiero ya. Y no hay digamos, esa oportunidad a la esperanza de entrar de lleno y brindarnos, pues obviamente, todo lo que necesitamos para alimentar la fe y también el amor, como usted lo indica, ¿no? Entonces, creo que esa gratificación inmediata debería, digamos, salirse de nuestras modalidades, especialmente en el hogar, porque ese es el lugar donde se forma el ser humano. Amén, sí, así es. El hogar es fundamental. Los padres son fundamentales. Nuestros padres, yo pienso que mi fe, aunque mis padres no dijeron sí inmediatamente a mi vida religiosa, pero lo que aprendí, lo aprendí de mis padres. El que en toda circunstancia, mi madre siempre decía, el domingo es para el Señor. Siempre le escuché eso. Hay una fiesta, no importa. Si no vamos a misa en la mañana, vamos a misa en la tarde. Yo les doy permiso, pero ustedes tienen la responsabilidad de estar allí para el Señor el domingo por la tarde. No importaba a qué hora llegábamos a casa, si íbamos a una fiesta, un quinceañero, a cualquier cosa, ¿verdad? Pero teníamos la responsabilidad con mi madre de irnos a misa, de que teníamos que cumplir no es el cumplimiento, sino que para ella era importante saber que nosotros estábamos allí celebrando la palabra del Señor. Me imagino que era la forma en que ella veía cómo nos alimentaba la fe, ¿verdad? Ya una vez que nuestros padres nos han dado, Dios igual va actuando, porque Él es el que nos da a nosotros la gracia de ser. Pero los padres, ustedes padres que nos están escuchando, tienen esa responsabilidad de darnos a los hijos, de insistir, aunque nosotros digamos que no me moleste, pero de muchas maneras irle dando a nuestros hijos eso que ellos necesitan, porque si los vamos dejando a lo que ellos quieran, no van conociendo al Señor. Hoy en día nos hemos dado cuenta, yo trabajo en una escuela y he enseñado por muchos años y veo que cada vez más los padres tienen menos control de los niños, incluso de 5, 6, 7 años. Los niños dicen, no quiero que me molestes, no quiero que me digas, no quiero que me hables, y los padres asumen eso. Entonces hay que tener un balance entre lo que es la autoridad de ellos y la autoridad nuestra. Hemos aprendido que a los niños hay que escucharlos, hay que dejarlos que ellos decidan, pero un niño no tiene la capacidad de ver lo que tú quieres darle, ¿verdad? Nosotros, por tener una edad ya más años, más recorridos, es como si nos montamos en una montaña y vemos en el valle qué camino va mejor, en dónde hay peligro y en dónde no. Y si a ellos los dejamos ir por donde ellos consideran que tienen que ir, sabiendo nosotros que desde allá vemos con muchas más posibilidades que ellos, estamos cometiendo un error. Entonces, hoy hay que hablarle a los niños, a los jóvenes, el amor de Dios, la esperanza de Dios, el que Dios nos brinda lo que podemos encontrar en otras cosas. Es la alegría que Él nos da, la satisfacción que Él nos da, que no pasa, que no vamos a decir que no nos va a dar problemas los tenemos que tener, porque de igual manera la vida nos ayuda a motivarnos a través de los retos que tenemos. Cuando hay retos en la vida, hay una satisfacción más grande que cuando no lo hay. Yo veo, por ejemplo, en la televisión, los hijos de los famosos, lo tienen todo, tienen el dinero que a veces uno ansía, tienen los carros que a veces soñamos, tienen la fama que a veces quisiéramos tener, y sin embargo son los niños que terminan suicidándose, que terminan en una adicción terrible. Son los niños que no encuentran una satisfacción en la vida.
porque se les ha dado todo, pero no se les ha dado la esperanza de Dios. Y tenemos que tener claro que la esperanza de Dios se siembra en casa, aunque nosotras la rechacemos, pero hay cosas que aprendemos por los poros. Uno aprende a hacer las cosas como las hacía mamá, aunque a veces, o como las hacía papá. A veces uno le dice, bueno, es que no quiero que me levantes tan temprano. Y cuando ya es uno adulto, comienza exactamente a vivir esos buenos principios y esas buenas costumbres que vivimos en casa, porque somos seres humanos y aprendemos por imitación. Entonces, cuando vemos que nuestros padres están viviendo una vida realmente que vale la pena, nosotros también aprendemos eso. No una vida fácil. No quiero decir con esto que es una vida fácil, porque el que tengamos a Dios no quiere decir que nos pone exceptos de no tener sufrimiento y de no tener problemas, pero miramos la vida desde otro ángulo, desde otro punto distinto. Entonces, queridos padres de familia, a la audiencia que nos escucha, es importante que hoy en día les sembremos la esperanza en el corazón de nuestros jóvenes, esa semillita que poco a poco va creciendo y se va volviendo el árbol de la fe, el árbol de Dios, el árbol de aquel que habita en nosotros y que nos motiva para ser mejores y para dar mejor. Hoy en día tenemos muchas cosas, don Luis, es aterrador como vemos, abrimos las noticias y lo que encontramos es un joven de 19 años coge un arma y va a la escuela de unos niños inocentes. Entonces hay un vacío muy grande, hay un vacío, necesitamos de esa esperanza. Hermana, y ahora que habla usted de este ámbito de la educación en el hogar, que es muy importante y fundamental, de tratar de, digamos, también fundar esa esperanza en los niños, como que también nosotros los padres nos encontramos en un dilema, ¿no? Y también yo, obviamente, aunque tengo una hija de 25, ya está fuera de la escuela, pero eso no me quita ser, o no me, digamos, no me ajeno a toda esta problemática. Pensamos a veces que, bueno, pues entonces en ese caso le tengo que inscribir o matricular a mis hijos en una escuela religiosa, católica, para que los maestros se encarguen de educarles a ellos. Eso no está mal, pero sin embargo no es lo que realmente debe ser como algo primordial, sino siempre tiene que basarse la educación de la casa, porque imagínese, usted es maestra, hermana Mónica. Toda la vida. Y obviamente usted tiene un compromiso tan grande y hace lo mejor posible, pero si en el hogar no cooperan, en este caso los padres de familia. La primera escuela, y eso lo hemos dicho hace muchos años, la primera escuela es la escuela del hogar. Allí se aprende todo. Allí se aprende a sonreír, se aprende a ser amable, se aprende a amar a Dios, se aprende a ser ordenado, a ser desordenado, a gritar, se aprende de todo, ¿verdad? De acuerdo a cómo sea nuestra familia, esa es la escuela principal de los niños. Lo que nosotros aportamos en la escuela es un poquitito, que refuerza lo que ustedes como padres le puedan dar a sus hijos en casa. Pero si en casa no se da, no se vive, lo que nosotros soñamos tener, nunca se va a tener. Es decir, soñamos con que nuestros hijos sean buenos, sean educados, tengan fe, sean hombres y mujeres de bien. Eso en casa, se aprende desde la casa. Y luego es una proyección cuando ya uno crece, porque ya ha absorbido, ya ha asumido, ya ha visto con los ojos las cosas que papá y mamá me han enseñado, o que mamá me ha enseñado, o que papá me ha enseñado, ¿verdad? Pero la escuela no da lo que da la casa, lo que da la familia como tal, no la da, no, nadie reemplaza eso. Y pienso que por eso, don Luis, hay tantos vacíos hoy en día, porque de igual manera la familia
hoy ha cambiado muchísimo. Ya no comemos juntos, ya no compartimos juntos, ya no hay como esa familiaridad que nos hace saber que somos familia, que nos apoyamos, que crecemos, y en esa familia dentro está y pertenece Dios. Entonces, si eso no se da, la sociedad igual se va. Siempre hemos comparado, y es igual una comparación muy antigua, como la familia es la célula de la sociedad. Si la familia es una célula cancerosa, la sociedad está llena de cáncer, ¿verdad? Pero si la familia es una célula sana, el hijo o los hijos están sanos, porque allí se vive. Pero hoy la sociedad nos está arrebatando lo que son los principios, los valores, lo que era bueno ahorita es considerado como malo, y lo que era malo ahorita es considerado como bueno. Se ha tergiversado todo los valores y las cosas. Entonces es momento especialmente para hablarle a los niños, para hablarle a los jóvenes, para incrementar en ellos el valor de la esperanza, el valor de la fe, el valor del amor, el hacer las cosas correctamente, con conciencia, sabiendo que hay un prójimo delante de nosotros, el que nosotros le mostremos a los niños cuando hay una discusión en casa, el perdón, ¿verdad? El Papa Francisco dice: no se acuesten sin perdonarse, que rueden los platos durante el día, pero que haya perdón. Entonces eso es muy, muy importante, el que nosotros no simplemente recemos al Padre Nuestro y digamos: perdónanos como también otros nos perdonan a nosotros, sino que en el hogar, cuando papá y mamá discuten, haya perdón. Cuando los hermanos discutan, y a pesar de que haya una discusión fuerte o lo que sea, y más tarde, como si nada, ya hubo un perdón, ya hubo una sanación. Esas son frutos, son frutos del amor de Dios en nosotros. Y los tenemos que mostrar, con los cercanos, con el prójimo, con el próximo, que es el que vive en mi familia, que es el que está cerca de mí. Eso es muy, muy importante. La misericordia se aprende en casa. Si yo en casa no he aprendido a perdonar, a amar a aquel que me ofende, nunca voy a ser capaz de amar y perdonar al que está fuera de casa. Nunca. Entonces es muy, muy importante que nosotros aprendamos eso, de papá, de mamá, de los hermanos. Igual, el valor de la familia. Si yo no he respetado a mi madre y no valoro a mi madre como tal, cuando mis hijos me ven tratar a mi madre mal, ellos van a entender que cuando yo esté mayor, ese es el trato que ellos me van a dar a mí luego, como madre. Entonces, todas esas cosas es en casa, es la escuela principal, es allí donde damos, donde aprendemos el olor de la comida, es allí donde aprendemos el olor de la levantada, cómo nos levantamos, qué hacemos en la mañana, cómo se organiza y qué se hace. Es muy importante. Asociado con también reflejar la alegría, ¿no?, del Evangelio, no con palabras, sino con nuestras propias acciones también dentro del hogar, y eso es muy importante. Y hablando de alegría, hermana Mónica, ya que estamos hablando de aspectos muy importantes, gracias por ayudarnos a meditar sobre este aspecto de la esperanza y la misericordia. También no olvidemos de que si hacemos ese empeño, ¿no?, si digamos ponemos de nuestra parte, no somos perfectos, pero estamos invitados a la perfección como Dios lo es perfecto. Aprendamos también a recompensar nuestros pequeños sacrificios, ¿no? O sea, no quiere decir que nos vamos a encerrar en un cajón y estar simplemente enfocados en eso. También podemos, salir a las periferias y mostrar nuestra alegría, nuestra paz, ¿por qué no? También de compartir la palabra con la esperanza, ¿no?
por ahí de repente en familia o en grupos, irse a tomarse un cafecito, tener una pequeña cena y celebrar un acontecimiento importante que hemos hecho durante ese día o la semana, que siempre va a ser para glorificar a Dios. En este caso, hermana, usted nos puede decir, dentro de todo su, digamos, ese trabajo tan intenso para la obra de Dios, y de repente tienen momentos también para poder, digamos, recompensar esos tiempos que usted pone. Claro, pero a veces también nosotros necesitamos unos pequeños, digamos, momentos así de fraternidad, hasta de intimidad con nosotros mismos. Claro. ¿Qué hacen durante el tiempo? Sí, o sea, supongo que tiene también un tiempo de esparcimiento. Sí, bueno, yo trabajo de lunes a viernes en una escuela católica, en la escuela de St. Peter en Capitol Hill, aquí en Washington, D.C. Y durante el fin de semana voy a la parroquia de Cristo Rey, Christ the King, en Silver Spring. El tiempo que tengo libre, por ejemplo, mi mayor gozo es la comunidad. Nosotros como comunidad, una comunidad religiosa es una familia, ¿verdad? En donde compartimos de igual manera. Entonces, para nosotros la cena es muy importante. Es un rato en donde llegamos y cada una no se sienta a comer en cualquier cosa, sino que es la hora de la mesa. Tenemos un horario en donde llegamos y tenemos la cena, tomamos turnos para cocinar. Entonces, en la cena compartimos el día, qué hicimos, cómo nos fue, etcétera, ¿verdad? Y allí demoramos, es una cena de 1 hora, de 1 hora y media, de 2 horas. Ese es nuestro compartir todos los días en lo común. Cuando tenemos el espacio, pues para mí el silencio es muy importante. Entonces yo estoy en casa, me voy al jardín, arreglo el jardín, me pongo mis guantes, mi sombrero y me meto a organizar flores. Eso es muy gratificante para mí. Igual hay momentos en que, o sea, de la parroquia o alguna familia, hermana Mónica la invito hoy a que salgamos a ver los cherry blossom o alguna cosa que hay, pues salimos. Y igualmente hay que tener un equilibrio, don Luis, hay que tener un equilibrio en la vida. El Señor nos da esa posibilidad del gozo, de la alegría, ¿verdad? Entonces hay que aprovechar todas esas cosas que el Señor nos da. Miren, este es un mensaje también escondido ahí para aquellas personas, en este caso las damas, que están contemplando, digamos, el llamado a ser hermanas religiosas. La vocación de ser aburrida. Es al contrario. Claro que no. Es algo que, como usted lo dice, hay esa libertad de poder, digamos, también compartir alegría con los demás. Y es como que si estuviera viviendo, digamos, en este mundo, pero cumpliendo misión. Así es. El Señor da una alegría en el corazón que no la da nadie más. Estemos casados, solteros, religiosos, sacerdotes. La alegría y el gozo que da el Señor es un gozo que nadie más lo puede dar. No se encuentra en ninguna otra parte. En cualquier estado de vida que estemos. No importa nuestro estado de vida, es ponerlo a Él como centro. Y ya nos toca exactamente tener ese equilibrio también, porque si nosotros nos enfocamos solamente en dar, también tenemos que recibir. Es igual en todo sentido, ¿verdad? En el matrimonio, en los que están solteros, tenemos que dar y de igual manera recibir. Pero el gozo que da el Señor, yo pienso que no es igual a nada. Cuando tenemos a Dios en el corazón, no buscamos otras cosas, porque el corazón está lleno, porque nos sentimos amados por el Padre, porque nos sentimos llenos del amor de Dios y no necesitamos ir a buscar otras cosas.
Entonces, no lo digo yo por ser religiosa, lo digo como cristiana, como católica, en la intimidad que he vivido con Dios. Él ha llenado mi vida. Y yo pienso que nada más la llenaría de otra manera que Dios. Nada más en el relacionamiento. Y de ahí fluye el que uno pueda. En la escuela me dicen, porque aunque soy colombiana no tomo café, entonces me dicen las compañeras, hermana Mónica, usted siempre tiene energía. Le digo, esa viene de lo alto, no viene del café. Del café divino. Del café divino, sí. Bueno, sí. Muchísimas gracias, hermana Mónica, por su tiempo y por todo lo que nos ha brindado en esta oportunidad, sus palabras. Bueno, nos quedamos cortos. Yo creo que vamos a tener que invitarle a otra oportunidad también. ¿Qué le parece, hermana? Quedamos abiertos para otra oportunidad. Que por ahí la hermana regresa a hacer programas. Claro que sí. Si Dios lo pide, la Virgen, ¿por qué no? Así es. Bueno, hermana, quiero aprovechar esta oportunidad para que nos regale una oración para terminar este episodio, esta entrevista, y dando gracias a Dios por esta oportunidad que nos ha de tener. Amén. Entonces vamos a esa experiencia de Jesús resucitado, que ha resucitado. Hemos celebrado la vida, no nos hemos quedado en la muerte. Pidámosle a ese Jesús resucitado que siga caminando con nosotros, que siga mostrándonos la experiencia de la resurrección, la experiencia de la vida, la experiencia de poder amar, sonreír, de poder brindarle a otros, llevarlos de la mano y decirle, hemos encontrado al Señor. Entonces, Señor, te damos gracias por este programa que mucha gente ve, que mucha gente busca para encontrarte. Bendice a estos televidentes que hoy están con nosotros, bendice a sus familias, sus hijos, sus situaciones. Bendice a ti, papá, a ti, mamá, hermano, hijo, hija, joven que nos está escuchando, que recibas la bendición de Dios en esta noche y que el Señor te bendiga y te acompañe. Nunca dudes en buscarlo. Él está vivo, Él vive, ha resucitado y está con nosotros. Aleluya. Aleluya. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, hermana Mónica. Entonces quedamos para la próxima oportunidad, Dios mediante. Y a ustedes, hermanos, muchas gracias por permitirnos una vez más llegar a sus hogares, a sus corazones. Felices Pascuas. Felices Pascuas. Todavía con esa alegría y compartamos también esa alegría con los demás. Su amigo Sergio Luis Sala se despide desde el área metropolitana de Washington, desde la Basílica de Nuestra Señora de Inmaculada.